Buenas noches, mucha gente conocida, y creo que casi todos nos conocemos de algún lugar. Vamos en los próximos 30, 40 minutos a abordar este tema que es inspirado y generado originariamente desde una actividad de residentes en los congresos SAM, que se constituyó en ese momento un grupo de trabajo. Básicamente esta actividad de hoy es más que seguir enumerando historia del burnout y descripciones. Vamos a tratar de formularlo en términos de una propuesta de acción, que fue la modalidad que se adoptó cuando se trabajó este tema hace unos 3 congresos atrás. Eugenia Traverso Bior, Juan Pablo Fernández, Danilo Trombini, Agustina Duto, Camilo Ortiz y yo generamos en ese momento un trabajo sobre este tema, y que lo que van a observar quienes participaron es que no nos hemos alejado sustancialmente de esa actividad que hicimos años atrás y que tanto disfrutamos. Algunas menciones que tienen que ver desde trabajos relativamente recientes, que hablan mucho del bienestar del residente, y nos manda a hacer las primeras reflexiones diciendo que los médicos pasan, cuando hacen la etapa inicial de formación, entre 3 a 7 años de su vida, años jóvenes, hasta la edad adulta en la residencia, que mayormente la edad de ellos está entre los 28 y 33 años, y época que suele llamarse la transición de los 30 años. Es decir, gente joven, con todo el ímpetu y las necesidades propias de la etapa de la vida, consagrados a estas experiencias tan intensas y tan desafiantes. Los médicos pasan esta cantidad de años y en ese momento esa intensidad del trabajo se asocia con una disminución significativa en el bienestar de los que son los residentes, con alteraciones que incluyen al sueño, la pérdida de la actividad física, cambios en las interacciones familiares o religiosas, y un aumento en los eventos médicos importantes a los que los médicos residentes les toca transcurrir. ¿Sí? Entonces ese periodo es un periodo donde hay déficit de bienestar, y que luego a veces se perdura en el modo de vivir, ya cuando más tarde en la práctica médica siguen estos modelos de tanta consagración. Las tasas de burnout están aumentando y es más frecuente en los médicos más jóvenes. Bien, durante muchos años en los congresos de la Sociedad Argentina de Medicina, muchos autores de distintos lugares comunicaron en sus comunicaciones libres, en los trabajos que se llevaron a la sociedad, desarrollos que tendrían que ver con el burnout. Años atrás decidimos tratar de reunir la experiencia de que alguien hiciese un trabajo, una revisión sistemática de los trabajos de la SAM, que es la doctora, profesora magíster Susana Salomón desde Mendoza, que tomó este enorme trabajo. En este análisis se incluyeron 15 investigaciones presentadas en la SAM, en congresos entre el año 2005 hasta 2015, en los cuales se abordó el tema del síndrome de burnout. Eran todos estudios prospectivos, observacionales, descriptivos y de corte transversal. En todos se utilizó la escala en común que es Maslach Burnout Inventory, BMI. Es decir, todos estos estudios utilizaron la misma herramienta. Recordamos que esta escala de Maslach, ¿sí?, con varias preguntas de esta encuesta, explora 3 dimensiones que definen un poco cuando se habla de una persona que está bajo las condiciones de burnout. Es una persona que está viviendo cansancio emocional, despersonalización como otra dimensión, o problemas en cuanto a la realización personal. Cansancio emocional se refiere a disminución o pérdida de recursos emocionales o sentimientos de estar saturados o cansados emocionalmente por el trabajo. Déjame una categorización en puntos que mide la intensidad de esa dimensión. Cuando hablamos de despersonalización, que es otro de los constituyentes de la definición de un burnout, describe una respuesta fría o impersonal, como que hubiera ausencia de sentimientos o comienzo de insensibilidad hacia los sujetos objetos de atención. También con ponderaciones en puntajes, el que llena la evaluación califica en un puntaje que después se suma. Y quedando el tema de realización personal, que describe sentimientos de competencia, autoeficacia en el trabajo, tendencia a evaluar el propio trabajo de forma siempre negativa, y una vivencia de insuficiencia profesional, también una escala de valoración. Por lo tanto,
la profesora Salón reunió 15 trabajos que tenían estos puntos en común para evaluar, sumando 933 residentes en las encuestas y con un rango de edad casualmente 26 a 29 años, similar a las primeras definiciones de cuál es el grupo más afectado dentro de esta etapa de la vida. Las 2/3 partes de la muestra eran mujeres. Y se pudo ver lo que se llama síndrome de burnout completo, es decir, que está quemado, y que por lo menos con los valores de la encuesta está en condiciones delicadas, y casi el 17% de la población estaba en esa condición, estaba fisurado, como decimos a veces, ¿sí? Y acá ven los porcentajes de cada uno de los dominios en los cuales la población mostró calificaciones bastante preocupantes en cuanto a cansancio emocional, despersonalización y realización personal. Teniendo presente que estas escalas de burnout no son hechas para los médicos, en cualquier área laboral son dimensiones evaluables. El comentario final de este importante trabajo que hizo la profesora Salvador es que el nivel de burnout es alarmante, que las distintas investigaciones convergen en esta magnitud de valoración de este problema. Y el desafío que tomamos especialmente y nos asumamos por esta iniciativa que vamos a presentar es realizar recomendaciones para superar esta importante problemática desde la Sociedad Argentina de Medicina. Cuidar a los que cuidan, evitando el alto impacto que el síndrome de burnout genera en lo personal, en lo profesional y en la salud pública. Bien, el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas. Una buena frase para acometer lo que es buscar soluciones o recomendaciones para controlar este fenómeno. Acá aparece lo que usted ve en este dibujo, me parece espectacular, que sería la curva tímica del residente de primer año. En una descripción imaginativa, ¿sí?, donde están estas oscilaciones que parecen casi bipolares, acá nos metemos en lo que sería qué le va pasando a un residente en la etapa que le llega cuando tiene que acometer y entrar a una residencia. Entonces, en el primer punto, fíjense ustedes, el residente terminé la carrera y el concurso por una residencia, ¿sí?, y se siente, soy un capo, llegué a la cúspide de la carrera, ya soy médico. Rápidamente viene en estas curvas descritas acá que tiene que ver con el estado químico del residente, él está ya concursando y eligiendo un lugar y donde él está ilusionado, ojalá que se me dé. Esto acontece en marzo, abril, mayo de cada año. Abajo está contento, gané un puesto, aunque no sé si el que yo buscaba. Inmediatamente empezó la residencia. Hurra, está contentísimo. ¿Qué es lo que ocurre? Empieza a someterse al hecho real de la experiencia que él imaginaba. Él abajo dice, bueno, todo bien, pero algo no me está gustando. Está en un sacrificio pleno. Ya cuando llega junio y julio, el nivel tímico del residente tiende a caer. No me está gustando, casi nada. Está duro esto. No veo el sol, es invierno. No veo a mi gente. Así yo lloré, me quiero ir. Créanme que cada vez que presentamos esta diapositiva, la gente comienza a murmurar y reírse porque se sienten todos partícipes de esta descripción. Ya en el segundo semestre, ya en septiembre, él dice, bueno, me la estoy bancando, ya me estoy yendo a las casas a las 5 o 6 de la tarde, yendo tamalejito, ahora estoy viendo, es Oliviera que dice, me encontré con amigos, ya tengo líos con mi novia o novio, quien corresponda. Y acá están viendo ustedes que en las curvas hay una azul y otra en color rojo, es decir, no todos responden igual. Ya cuando llegamos a octubre, noviembre y diciembre, estoy mejor, me ordené con el laburo, salgo con sol, las vacaciones están a la vista. Fíjense que aquellos que empiezan a recuperar su estado tímico, aquellos que tienen otro tipo de respuesta, mientras que hay otro que preocupantemente se empieza a quedar, como quien dice, volando bajito. Ya en el tercer trimestre, llegando a diciembre, ya está por cerca de las vacaciones. Anda en skate en el servicio, tipo surfean en el servicio, mucho trabajo, es la época donde están los reemplazos, pero las vacaciones ya están llegando. Y acá vemos como alguna gente queda volando bajito y otros empiezan a recuperar su estado de ánimo. Mientras que finalizando el primer año de residente, sí, ya soy un capo, me alcanza el tiempo, menos presión académica, clases en la tarde, recuperé parte de mi vida. Mientras que hay otros que se han quedado, si es que no se fueron de la residencia, no se recuperaron del impacto inicial del desafío y el esfuerzo de cometer una residencia. Todo esto nos plantea que en todos estos momentos hay instancias de alerta que tenemos que tener presentes, saber reconocer
y actuar. Y entender que esta es una tarea que comienza desde el primer día, que pensábamos ayer, ¿a quién se le ocurre ir corriendo y subir a lo Concagua, por no decir cualquier lugar, sin una preparación previa, sin una aclimatación, sin una preparación mental y emocional para el desafío? Pero los médicos entramos directamente, nos zambullimos en la residencia y pasan cosas. Vamos a trabajar ahora directamente a plantearnos algunos consejos para la acción y algunas recomendaciones razonables. Fíjense ustedes, cuando hablamos de burnout, ¿sí?, estamos hablando de agotamiento, de estrés laboral, lo cual al final de este proceso llega a lo que se llama el quemado, el burnout. Pero ¿qué pasa con esta condición? Por un lado, determina mal desempeño y eventualmente daños sobre nuestros destinatarios, nuestras acciones, que son los pacientes. Puede determinar perturbación en el equipo, con conflictos, con gente que se vuelve intolerante, irritable y poco colaboradora. Se contraen enfermedades, cervicalgias, hipertensión, gastritis, diarrea. ¿Quién no sabe de lo que estamos hablando? Y algunas veces y ocasionalmente descripciones de gente que desembarca en destinos que son suicidio o muerte. Bien, frente a este cuadro y sus instancias, vamos a trabajar ahora sobre estos puntos siguientes en cuanto a recomendaciones. Hablaremos de determinantes, de detección y síntomas, de prevención, de asistencia del afectado y del seguimiento del problema de burnout en un equipo que está en el curso de una residencia. En cuanto a los determinantes, ¿qué podemos decir? Vemos acá este paciente que ya tiene síntomas muy visibles de que algo le pasa, y los determinantes que podemos considerar por todos conocidos es la sobrecarga laboral, expresada en la cantidad de guardias, con o sin posguardia, la cantidad de pacientes a cargo que tiene el residente, y ese clásico y estoica enunciación de que en los primeros 3 meses de la residencia, que se va antes de las 8 de la noche, no es un buen residente. Se observa muchas veces que la falla de supervisión es un determinante enorme, donde el residente no preparado le toca acometer, enfrentar situaciones muy complejas y tratar de él solo, sin supervisión, asumir la responsabilidad de actos que no todos terminan como debiera salir. Otro determinante del burnout es la falla en la construcción de una comunidad de trabajo, es decir, la falta del espíritu de trabajo en equipo, la coordinación de las tareas y los desequilibrios en distintos residentes de distintas cargas laborales. Con el tiempo a veces se pierde de vista cuál es el objetivo de semejante sacrificio, y eso debilita mucho a quien está pasando por una residencia. Cuando hay incumplimiento del programa, donde el residente en el momento dice, ¿qué está pasando? Yo vine para esto, trabajar y no se está cumpliendo, genera todos estos fenómenos, frustración y poca tolerancia al esfuerzo y el desafío. Conflictos de valores, donde la institución determina hacer cosas que a lo mejor el residente le parece que no se debe. Cuando hay mal clima laboral, indudablemente repercute en el espíritu de trabajo y las condiciones para enfrentar este desafío. Y cuando no hay un feedback adecuado de la labor que el residente hace, un reconocimiento de los avances y mostrarle un espejo de algunos de sus crecimientos, las sensaciones que tienden a experimentarse son muy negativas. Bien, ¿qué hacer con los determinantes? Y habría que relevar los determinantes en el ámbito, una especie de checklist, un cotejo donde periódicamente revisamos los puntos que son determinantes de condiciones que llevan a burnout, donde aparece, tenemos que revisar periódicamente si la carga laboral es la adecuada, y acá aparece el tema carga oculta. La carga oculta en este contexto significa evaluar, porque cuando uno habla con un residente y hace la medida de las guardias del primer año, tal vez sean 8 guardias, pero resulta cuando uno descubre, incidentalmente, que descubre que está haciendo algunas guardias afuera también. Hay que hablar de segundo, tercer y cuarto año, donde a las 8, 7 o 6 guardias mensuales agrega sistemáticamente cuanto menos 4 guardias más, y entonces esa carga laboral, por otros motivos, que él determina trabajar de esta forma, la carga laboral es enorme. La supervisión suficiente y adecuada, suficiente cuando un error. El cumplimiento del programa, ¿sí? Hay que renovar cómo lo estamos llevando adelante y hacer las correcciones oportunas. El clima laboral, la comunicación y el manejo de los conflictos, y ver el tema de adecuación retributiva, porque es una cultura natural que un residente de segundo o tercer año trabaja en la residencia y como la suma que se le paga no le alcanza para su subsistencia, muchas veces termina teniendo 4 guardias adicionales que
inevitablemente dice que un día cada 3 está haciendo de guardia de primero a cuarto año. Reservada a determinantes hay que identificar y planificar acciones posibles de corrección, monitorear la evolución de los mismos, preparar a los médicos residentes para reconocer y actuar frente al burnout. Terminamos con lo que serían entonces los condicionantes que habría que revisarlos y ajustarlos. Vamos al tema de la detección. La detección es aprender a reconocer los indicios. Estos indicios son aquellos que, familiarizados todos con estos indicios, tenemos que cambiar el umbral de percepción y actuar mucho más temprano. Cuando vemos desmotivación, donde el residente empieza a tener baja participación, ausencias e impuntualidad, puede ser el síntoma, el indicio de que algo está pasándole negativo respecto a su evolución de la residencia. Hay una conducta muy típica que es la evitación de compromiso emocional, donde el residente empieza a estar distante, poca conexión, y uno lo empieza a ver como si estuviese detrás de la pantalla, más allá de donde estamos nosotros. El fenómeno de embotamiento y negación es cuando él empieza a tener muy baja calificación de su propio desempeño, o, al contrario, no tolera los señalamientos con muy baja autocrítica. Entonces empieza a estar embotado y empezar a estar negando datos que son obvios. Empiezan reacciones de impulsividad, enojo, se vuelve confrontativo, o empieza a haber maltrato a pares, a superiores e inferiores. Todos estos son síntomas de qué está pasando. Y finalmente, también el fenómeno muy observado es la disociación instrumental extrema. Es médicos que están en su residencia y que lo único que quieren es terminar, hacer las indicaciones médicas, llenar la historia clínica e irse. Y empieza a trabajar como un autómata. ¿Se puede prevenir el síndrome de burnout? Vamos al papel del equipo. Los compañeros de trabajo tienen un papel vital en el síndrome de burnout, porque son los primeros en darse cuenta antes que el propio interesado. El interesado está viviendo totalmente sustanciado con su vivencia difícil, y de afuera se notan y se pueden percibir estas cuestiones. Entonces hay que hablar e instruir al equipo para la detección oportuna de síntomas. ¿De acuerdo? El equipo tiene que conocer esto y a participar de los planes preventivos. Los indicios son a veces síntomas físicos, que es cefaleas, fatiga, agotamiento, trastornos gastrointestinales, dolores generalizados, insomnio, malestares indefinidos que están respondiendo al desorden que está viviendo el participante de esta experiencia. También hay signos psíquicos, falta de entusiasmo e interés, dificultad para concentrarse, estados permanentes de alerta, actitud evasiva, irritabilidad, impaciencia o depresión. Y hay síntomas ya laborales, que son sobreinvolucramiento, el ausentismo, y aparte esa incapacidad de compartir ni delegar trabajo. Y uno ve que va lentamente naufragando. Y esta de burnout se pueden establecer niveles clínicos de leve, moderado, grave o extremo. Que familiarizados con esto probablemente podemos darnos cuenta qué le está pasando a nuestro residente. Por lo tanto, ¿qué hacer con la detección? Hay que conocer y reconocer indicios del burnout. Hay que instruir a los residentes como quien va a un viaje largo y difícil, escalar una montaña, a instruirlos sobre las alertas. Estar alertas y conocedores de esto. No es razonable a esta altura de la vida que alguien quede incinerado mientras todos no nos damos cuenta. Atender las señales de alerta y estar preparados para actuar. Bien, vamos a la prevención. Esta es una imagen cómica, dice, en mi opinión, usted tiene un burnout. Y parece, hemos llegado tarde. Es la imagen que representa el momento de oportunidad de actuar frente a algo que empieza a pasar. Y fíjense ustedes que el factor tiempo y dejar que el tiempo corra y no actuar nos representa en esta secuencia entre un hermoso bosque y un bosque en cenizas. Relevar periódicamente entonces tutoría y supervisión, trabajo en equipo y confianza, revisar y fortalecer los objetivos constantemente, velar por un buen clima laboral y establecer claras líneas de liderazgo del proyecto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Instruir al joven médico para esta compleja travesía y instruyéndolo para que él pueda cuidar de sí mismo y de su bienestar. Esto significa no despersonalizarse en cosas que son sus gustos, sus necesidades, sus marcos sociales. Sobre esto hay que trabajar, lo que se llama el bienestar. Tenemos que tener un adecuado balance en la carga del trabajo y supervisión adecuada. Es la forma de prevenir esto.
periódicamente tener un feedback positivo. Pensemos en mentorías. Básicamente, esas mentorías que son supervisión y entrevistas periódicas estructuradas con los residentes que tienen una suerte de tutor en el mentor. Reuniones periódicas de grupo focalizadas en la evolución de los problemas de comunicación con espacios vivenciales, que son actividades suplementarias o de extensión de la residencia periódica, que son muy importantes en el mantenimiento del estado de entusiasmo. Trabajar en la procura de una comunicación eficaz. Y finalmente, detectar y resolver tempranamente cualquier conflicto que aparece en el grupo. Las herramientas útiles hay varias, las voy a mencionar nada más. Una es inducir al autocuidado y bienestar, ¿sí? Instruir a la persona y que él sepa y cuide aspectos que son sustanciales para su vida. Hay muchas descripciones actuales en cuanto al tema de mindfulness, que significa focalización y poder ordenarse entre estas situaciones donde muchas veces esta maraña, que es el desorden que se tiene cuando hay desorden en el trabajo, en climas tensionantes, nos faltó algunas cosas que estaban en una secuencia. El tema básicamente es ordenar y aprender a concentrarse en los objetivos que tiene que concentrarse y no estar perturbado por distintas emociones que una persona tiene en el desempeño de su labor. Las mentorías también son estructuras que en este momento están muy buenos resultados en cuanto a alguien que tutorializa a cada uno de los residentes, bienestar, actividad física regularmente, actividad social regularmente, grupos de reflexión tipo Balint y trabajos en foco sobre los problemas que se van presentando. Son herramientas que pueden ser útiles para que los problemas que están viviendo cada uno de forma aislada se socialicen y se busquen solución colectiva a los problemas. ¿Qué pasa cuando hay un afectado? Asistencia al afectivo. Entonces viene, aparece y uno detecta que alguien está con estos índices, indicadores o indicios de que está quemado. Sentarse a hablar en lugar tranquilo, agradable, ejercer una escucha activa y significativa, identificar el origen del problema, si es personal el problema o es algo del sistema en que está trabajando, el determinante de su burnout. Se pautan a veces descansos, pausas, asignar una nueva actividad o una carga menos exigente. Hacer un FODA, es decir, revisar lo positivo, lo negativo y lo interesante de lo que está pasando y revisar lo valioso, ¿sí? Evaluar la dificultad y resaltar reconocimiento personal y profesional hacia el médico, recuperar algo en este feedback. Reforzar los objetivos personales por los que participa de una residencia, que a veces se pierden de vista ahogándose en el esfuerzo. Y del mismo modo revisar e intensificar el trabajo en equipo. A veces hay que recurrir a apoyo de tipo psicoterapia, actividad física, recreación o interconsulta con el equipo de salud mental. En cuanto al seguimiento, ¿sí? Las recomendaciones pueden haber aspectos que son individuales y otros son grupales. Hacia lo individual, la mentoría es una propuesta muy atractiva. Consejeros o tutores, donde hay médicos aquilatados que tienen bajo su tutela a 1, 2 o 3 residentes, con que se establece una pauta de reuniones periódicas con algunas performances de los temas a hablar para tratar de tutelarlo al residente. Para el individuo que presentó signos o síntomas de burnout, un plan de trabajo y de seguimiento. En cuanto al grupo, es importante tener en contacto un programa o un calendario de prevención. Reuniones de evaluación de la marcha del programa, abordando aspectos del funcionamiento del grupo. Trabajo periódico sobre experiencia médica y emocional en el trabajo con pacientes, tipo Balint. Programas recreativos físicos y culturales y reuniones sobre aspectos del trabajo médico. Uno tendría que concebir algo así. Si usted viene acá en este cuadro, van a observar algo así como la evolución de un año de junio hasta mayo, y entonces de pronto establecer un programa que podrá hacer reuniones con el individuales con el mentor, ¿sí? Marcha grupal, donde cada tanto se hace un feedback de la marcha de la evolución educativa del residente. Se podrán hacer periódicamente reuniones de trabajar sobre lo que es la vivencia del trabajo médico a través de grupos Balint o equivalentes. Cada tanto revisar la marcha del programa, el cumplimiento o los desvíos y hacer los ajustes que sean razonables. Del mismo modo, la evaluación es el feedback personal de desempeño de cada individuo y él tenga la devolución que le permita saber que está en el camino deseado. Y del mismo modo, programas de recreación. Con esta forma tenemos prácticamente un programa de un año donde los que están pasando por una residencia
participan de elementos del programa para tratar de prevenir este desvío que significa seguir quemándose sin darse cuenta. Quedará definir quiénes y de qué modo se va a trabajar según el equipo que trabaja en la prevención del burnout, constituido por docentes del equipo, jefes de instructores residentes, gente de salud mental o de otras áreas, tratando de controlar la marcha del programa. Es básicamente una responsabilidad con nosotros, que somos los educadores, no perder la oportunidad de implantar en el lugar donde trabajamos estrategias de esta naturaleza. De este modo, ya repasando para terminar, recordamos que hemos visto las tremendas implicancias personales, sociales del grupo, salud de los pacientes y salud del residente, cuando de pronto, sobre el tema de burnout, nuestras acciones no son desplegadas oportunamente. Vimos que hay una parte que nosotros podemos y tenemos que aprender a ver si nuestro marco de trabajo tiene determinantes que agobian a nuestra gente y corregirlos. Nos hemos sensibilizado y preparado un grupo para detectar rápidamente síntomas tempranos de este desgaste desmesurado. Hemos establecido algunas normas que podrían tener que ver en un programa de trabajo, prevenir el desenlace de burnout en el equipo. Tenemos que tener, como el matafuegos, en el caso de incendio, rompa el vidrio, significa saber cómo asistir y tener rápidamente acciones para evitar que esto se vaya de cauce. Y un sistema de seguimiento longitudinal de estos elementos, que puedan ser una suerte así de programa calendario anual de las iniciativas que vamos a tener para tratar de controlar el desenlace del burnout. Esto. Luis.